Bendecidos somos todos por estar hoy en la presencia del Señor nuestro Dios todo misericordioso. Hermanos, durante la semana yo estuve reflexionando sobre mi relación con nuestro Señor Jesucristo y me hice la pregunta, la cual quiero compartir con ustedes hoy. ¿Será mi relación con Jesús de amistad? ¿Puedo yo decir que Jesucristo es amigo mío? Y para responder mi propia pregunta, decidí ir a la Biblia y buscarla al 17. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Yo no os llamé siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleves fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en mi nombre, Él os la dé. Esto os mando, que os améis uno a los otros. Entonces, amigos, hoy yo puedo pararme delante de ustedes y con mucho orgullo, honor y gloria a Dios, decir que hoy mi mayor y mejor amigo es nuestro Señor Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, tengamos un feliz domingo, disfrutemos el servicio y que todo honra y gloria sea para Dios. Amén. Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a la casa del Señor. Qué dichosos somos al poder alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios en libertad, ¿verdad? Yo le pido a Dios que en este momento mande su Espíritu Santo a su corazón y le llene de gozo su corazón, para que cantemos con gozo a nuestro Señor. Así que por favor pongámonos de pie y vamos a alabar a nuestro Dios y disfrutar de un dulce comunión con el Señor. Amén. ¡Qué alegría divina! Acompáñenme. Dulce comunión, la bendición
para nuestro Dios, hermanos. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? ¿Cuántos saben que Dios le encanta escucharnos cantarle, alabarle? Por eso Él nos da talentos, nos da la voz para que la usemos y le demos adoración. Cantemos juntos con la música del cielo. Dice, yo te seguiré. ¿Quiénes van a seguir a Jesús? Amén, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Vamos a alabar el nombre del Señor. Amén, gocémonos en Él, porque hoy es un día de celebración. Vamos con nuestras palmas. Eres la luz que guía mi andar, mi caminar. Me llevarás al Rey, la creación se postrará ante ti. Eres el Dios que vino a darnos la salvación. Tú la diste por mí, la creación
señores. Amén. Podemos sentarnos. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Iglesia de Nazareno MQB. En YouTube como Igle del Nazareno MQB. En Instagram, encuéntranos como igledelnazareno.mqb. También puedes disfrutar de todas nuestras transmisiones semana a semana en www.masquevencedores.tv. En ella encontrarás toda la programación y horarios específicos, chat en vivo, peticiones de oración y la Biblia, para que en tiempo real puedas interactuar y disfrutar con otros. Así que, ya lo sabes, mantente conectado. Qué precioso es alabar el nombre del Señor. Amén. Yo me he puesto en la tarde a observar los cielos. Y cuando yo veo los cielos, veo la obra de mi Dios. Veo los pájaros y digo, cuán grande es mi Señor. Si el Señor tiene cuidado de estos pajaritos, ¿cuánto más tiene en nosotros? Amén. Pongámonos de pie y digámosle al Señor, cuán grande es nuestro Dios. Amén. Vamos a glorificar. Los
razones para seguir cantando a nuestro Señor son infinitas. Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y día a día podemos ver su mano obrando a nuestro favor. Así que yo le invito a que disponga su corazón para alabar y bendecir al único merecedor de toda gloria, a nuestro Dios Todopoderoso. Así, Señor, te entregamos todo lo que somos a ti, Padre. Recibe toda gloria y toda honra, Señor. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré.
gozo y qué bendición el que tenemos de poder entrar delante de la presencia del Señor y desbordar nuestra vida y nuestro corazón a Él. Y yo le invito a que se ponga, el que tome el control de todo, Señor. Te entregamos todo a ti, Señor. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu
Señor, nuestra alma clama por ti, Señor. Nuestra alma clama por más de ti. Nuestros corazones están sedientos de ti, Señor. Te necesitamos, Jesús. Solo tú nos puedes llenar, solo tú nos puedes saciar, Señor. Te damos gracias porque podemos entrar libremente ante tu presencia, poder derramar nuestro corazón en adoración, poder rendirnos delante de ti. Y tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, tuya es la victoria sobre todo, Señor. Hoy te honramos, Cristo Jesús. Amén. Digno es el Señor de recibir toda la alabanza. Alaben a Dios en su templo. Alábenlo en su firmamento poderoso. Alaben a Dios por sus grandes obras. Alábenlo por su tremenda grandeza. Alábenlo con sonido de trompetas. Alábenlo con arpa y lira. Alaben a Dios con panderos y danzas, con flautas e instrumentos de cuerdas. Alaben a Dios con platillos sonoros, con platillos resonantes. Que todo lo que respira, alabe al Señor. Bienvenidos a nuestro tiempo de especial musical.
Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Prepara tu corazón para recibir la santa palabra de Dios. Estará llena de consejos prácticos para tu vida diaria. Así que escucha con atención y aplica el consejo que Dios tiene para ti hoy. Bendiciones. Qué gozo tan especial el poder estar disfrutando realmente la presencia del Señor en esta reunión tan edificante, hermano. El adorar al Señor, el glorificar su bendito nombre, a nosotros nos edifica. A Él le gusta que sus hijos lo hagan, pero a nosotros nos edifica el hacerlo. Así que qué bendición el poder compartir un domingo más ahí en su hogar, donde usted se encuentra escuchándonos y viéndonos. En esta ocasión quisiera compartir algo que definitivamente el Señor puso en mi corazón, y le voy a decir por qué tengo esa certeza. Platicaba con nuestro hermano Armando hace un rato y le decía que hubo una coincidencia en lo que Dios puso a él en su corazón para predicar el domingo pasado. Y cuando yo escuché la prédica el domingo pasado, yo dije, voy a cambiarla. Voy a cambiarla porque hay una coincidencia. Déjeme decirle que nosotros no nos ponemos de acuerdo en el tema que nosotros vamos a compartir. Y entonces yo lo que hice fue ponerme a orar y decirle y preguntarle al Señor, Señor, ¿realmente es lo mismo o qué quieres? Porque si no, pues yo busco, ¿verdad?, en ti algo que compartir con la iglesia. Y hermano, el Señor me puso que esto era lo que Él quería, hablar a la iglesia. Y que procediera con lo que yo tengo para predicar el día de hoy. Pero yo quisiera compartir con usted esta mañana, y partiendo de una escritura que se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo 20, que usted la conoce, usted la ha escuchado, tal vez la ha estudiado, pero déjeme compartírsela en esta mañana porque realmente es la base de lo que el Señor puso en mi corazón para compartir con ustedes. Dice Gálatas capítulo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, la realidad de nuestra salvación, el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, entregamos nuestra vida al Señor, inicia un proceso en nuestra vida. Un proceso muy especial. No solamente implica nuestra salvación, ¿verdad? El poder arrebatarnos el Señor de las llamas del infierno. No, implica otra cosa. Implica que nosotros fuimos salvados de una condenación eterna, pero que hemos muerto a nosotros mismos. Pareciera como que hubiera una no concordancia en lo que nosotros hemos sabido que pasa cuando nosotros somos salvos. Porque nosotros hemos aprendido que la salvación nos trae vida. Por supuesto, nos trae vida. Fuimos rescatados de la muerte. Fuimos rescatados porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero dice el Señor en su palabra que nosotros también entramos a una condición de estar crucificados juntamente con Cristo y que nosotros ya no vivimos, sino vive Él. Comprender este fondo, comprender esta esencia, hermano, es la realidad de la salvación. El propósito realmente de la salvación del Señor que llegó a nuestra vida. Ya no vivo yo. ¿Qué significa eso?
significa que es el Señor el que vive en mí. Y al hablar de que ya no vivimos nosotros, hermano, implica que hemos nacido a una nueva condición. ¿Se recuerda usted en aquel momento cuando Nicodemo se encuentra con el Señor y el Señor le dice, es que es necesario, Nicodemo, que tú nazcas de nuevo? Y él no lo comprendía en ese momento y él decía, pero ¿cómo es posible que yo tenga que entrar nuevamente al vientre de mi madre y volver a nacer? Lo que el Señor trataba de decirle a Nicodemo era que era necesario entrar a la condición nueva de una salvación, una nueva criatura. Al hablar de que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo es el que vive en nosotros y nos ha hecho nuevas criaturas, tenemos que entender, hermano, que todas las cosas viejas pasaron. Toda aquella naturaleza y los frutos de nuestra naturaleza tienen que quedarse en el pasado, en el olvido. Ya no es posible que nosotros sigamos viviendo la misma vida que vivíamos si nosotros fuimos rescatados de esa vana manera de vivir. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros comprendamos que entramos a una nueva condición, a una nueva vida en donde nosotros ya no vivimos, sino Cristo es el que vive en nosotros. Pero al hablar de que nosotros ya no nos pertenecemos, de que nosotros ya no tomamos decisiones por nosotros mismos y en nuestra naturaleza pecaminosa, eso implica que yo tengo que buscar al Señor para permitirle que Él guíe mi vida. Ya no es posible que yo quiera tomar autoridad sobre todas las cosas, que yo quiera tomar autoridad sobre mi propia vida, manejándome y no dejándole realmente el gobierno de mi vida al Señor. Cuando Cristo llega a nuestra vida, hermano, tenemos que entender algo que es muy profundo. Nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador, único y suficiente Salvador, dice la palabra. Pero nosotros tenemos también, a la par de ello, de que reconocerlo como nuestro Señor. Y al reconocerlo como nuestro Señor, le estamos dando a Él la autoridad para que Él maneje nuestra vida. Al estar hablando de que juntamente estamos crucificados con Cristo, debemos saber qué significó la cruz para el Señor. Por algo aparece en la palabra, no solo para mostrarnos el sacrificio que el Señor hizo a ir a la cruz del Calvario. ¿Qué significó realmente para el Señor la cruz? Además de ser definitivamente en ese tiempo un instrumento de muerte, porque era un instrumento que se usaba para muerte. Es como ahora que podríamos pensar, ¿verdad? En la CIA, no sé cómo le llaman, o el fusilamiento. En ese tiempo usaban la cruz y era vergonzoso. Pero el Señor pasó por todo ello. Pero ¿qué significó realmente para Él? Aparte de ser un instrumento, la cruz, ¿qué significó para Él? Significó el quebrantamiento del hombre carnal. A esta plática yo le he titulado cabalmente el quebrantamiento, el camino de la cruz. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y como hombre, hermano, entregó su vida en cumplimiento de ese plan maravilloso de salvación para la humanidad. Y ahora Él se encuentra sentado a la diestra del Padre, en un lugar de honra, en un lugar de autoridad. Esto nos enseña, la lección básica para nosotros el día de hoy, a través de todo ello, es que para la realización de la nueva vida en Cristo, hermano, nosotros debemos caminar el camino de la cruz. Es el único camino que nos llevará a una victoria y que nos permitirá tener realmente frutos en nuestra vida de arrepentimiento. Acompáñeme a una escritura que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice así: Jesús, nos relata esta escritura, en una ocasión le llamaba la atención a los creyentes.
de esta manera. Y el Señor les decía, de manera que yo, hermanos, les decía el Señor, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Mire qué reprensión la del Señor, qué llamada de atención la que les decía, para que comprendieran realmente que ellos eran llamados a un camino diferente al que estaban ellos caminando en ese momento. Hermano, a medida que nosotros caminamos el camino de la cruz, eso empieza a obrar en nosotros, eso empieza a transformar. El propósito realmente de todo ello es que nosotros lleguemos a una transformación de nuestra vida. Dar frutos dignos de arrepentimiento. Y no le estoy hablando de religiosidad. No le estoy hablando de pasos religiosos que yo tengo que dar. No, es una expresión de mi vida en donde yo tomo la decisión de caminar en los pasos que Jesús caminó, en aprender de Él, su actitud, su corazón, su forma de vida. Empezamos a tener entonces una relación más profunda con el Señor. Como consecuencia de todo ello, empezamos a dar, como le decía, frutos dignos de arrepentimiento. Este camino fue el camino que tomó Jesús. Un camino que a Él le permitió ser guiado por el Espíritu Santo. Un camino que es el camino de los vencedores. Si tú quieres ser vencedor en la vida, tienes que caminar. Es el único camino que te va a permitir una victoria plena y una realización plena de una nueva vida en Cristo Jesús. Pero es un camino que a veces significa sufrimiento, pero también es un camino que trae gozo. Este camino fue el camino que tomó Moisés. Hebreos 11, 24, 26 nos relata algo que sucedió en la vida de Moisés cuando fue llamado. Y nos dice la palabra: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes de ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. ¡Wow! Hermano, nosotros podemos atravesar el valle de sombra de muerte, podemos atravesar circunstancias difíciles en nuestra vida, podemos estar bajo presiones tremendas que nos quieren desviar del camino. Podemos pasar muchas necesidades, pero nosotros no debemos perder de vista el galardón que nos tiene el Señor en esa vida victoriosa que Él quiere que nosotros vivamos. La vida de crucifixión incluye aspectos de sufrimiento, los cuales nos quebrantan, hermanos, nos duele. Sí, el hombre natural se duele. Nosotros sufrimos por todas estas situaciones que en algún momento pasamos. Tribulaciones personales, sufrimientos por el prójimo, pruebas que se nos presentan, pero resultan ser para nosotros el compartir los sufrimientos de Cristo en nuestra vida. Tenemos que verlo así, tenemos que aprender a verlo de esa manera, porque nos está dando la oportunidad de caminar un camino que Él caminó y porque nos tiene la victoria allá adelante, si nosotros no dejamos ese camino. Primera de Pedro capítulo 4 versículos 12 y 13 nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos
por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también, dice la palabra, en la revelación de su gloria, os gocéis con gran alegría. Hermano, yo he podido ver necesidades dentro de nuestra iglesia, he podido ver situaciones difíciles que se han presentado, pero he podido ver la mano de Dios como respuesta a esas necesidades, poniéndonos en el plano de no tratar de resolverlo yo en mi naturaleza, porque resulta que mi naturaleza está crucificada con Cristo, sino enfrentarlo con el poder que Él me da, con la oportunidad que Él me da, por el acompañamiento que Él me da. El Señor no nos deja solos. Él está con nosotros en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar. Eso tenemos que entenderlo. Y tenemos que saber que en la revelación de su gloria para nosotros, después del sufrimiento que vamos a pasar, hay un galardón que el Señor nos promete. Segunda Timoteo capítulo 2 versículos 11 y 12 nos dice lo siguiente: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ah, hermano, qué palabra más maravillosa, qué palabra más edificante para cada uno de nosotros. Saber que tenemos una promesa del Señor para nuestra vida. Pero en esas circunstancias, en esas situaciones difíciles, ¿cómo se presenta el Señor en esas pruebas y sufrimientos? ¿Cómo se presenta Él? A veces nosotros le pedimos que se presente como nuestro consolador. En un momento determinado necesitamos el abrazo de nuestro Dios porque estamos sufriendo. A veces necesitamos también la reprensión, porque nosotros, igual que David, se ponía delante del Señor y le decía: Señor, examina mi corazón, examíname. Y tenga la seguridad que si el Señor nos llega a examinar y nosotros se lo pedimos, Él nos va a mostrar todas aquellas cosas que Él quiere cambiar en cada uno de nosotros. Pero hermano, ¿cómo se presenta el Señor en todas estas situaciones? Malaquías capítulo 3 versículos del 1 al 3 nos dice lo siguiente: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque tal es el fuego purificador como Él se presenta, y como jabón de lavadores, dice. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hoy oraba nuestra hermana Emma y decía en su oración que todas estas situaciones que estamos viviendo nos lleguen a purificar. Las pruebas y sufrimientos el Señor las permite. Dios se presenta y actúa como ese jabón de lavadores, como ese pulidor de la plata. Se presenta como purificador. Es momento, hermano, en que nosotros las circunstancias que estemos viviendo las podamos ver desde ese punto de vista, de cómo Dios quiere que nosotros las vivamos y las veamos como oportunidades para ser purificados en nuestra vida. Ahora, todo ello nos permite ponernos delante de Dios y preguntarnos lo siguiente: si deseamos realmente ser victoriosos, si deseamos realmente dar frutos de arrepentimiento y de transformación en nuestra vida, si nosotros realmente deseamos estar al lado del Señor, ¿estaríamos dispuestos a beber de la copa que Jesús bebió? ¿Estaríamos dispuestos a ser bautizados con el bautismo de fuego que el Señor recibió? ¿Estaríamos dispuestos a morir aún en la cruz como Él lo hizo?
Esa es la pregunta que nosotros debemos hacernos, porque esto provocará una decisión en nuestra vida. O yo me decido por seguir mi vida como la he llevado, o decido ser crucificado juntamente con Cristo para caminar el camino de la cruz y llegar a una purificación en mi vida. Dice la palabra en Mateo 26, 39 y 42. La experiencia que Jesús experimentó. Yendo un poco adelante, dice la palabra, Jesús se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Mi hermano, esta escritura la he leído tantas veces, la he reflexionado tantas veces, pero solo había visto una parte de ella, y es el sufrimiento que Jesús estaba pasando en ese momento al saber que la copa que tenía que beber le traería sufrimiento. Pero la otra parte que esta escritura me reveló era qué decisión tomó Jesús al final. Jesús entonces le dijo a Pedro, dice Juan 18:11, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús mismo luchó con este dilema en el jardín del Getsemaní. Él sabía que debía de beber esa copa. Él lo sabía, era parte del plan de salvación. Y aunque apeló al Padre 2 veces en oración para no pasar este sufrimiento, él tenía la convicción que debía hacerlo. Y al final, lo que yo le decía, tomó la decisión de hacer la voluntad del Padre. Recuerdo en una oportunidad en la palabra, cuando se presenta una madre delante del Señor y pide un gran privilegio, hermano. Mateo 23 nos cuenta esto. Dice que en una oportunidad se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo al Señor y postrándose ante él, le pidió algo. Le pidió un gran privilegio y le dijo: ¿qué quieres?, le dijo el Señor. Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué privilegio el que estaba pidiendo. ¿No pedimos a veces eso al Señor? Queremos gozar de sus bendiciones, queremos gozar de tantas cosas. El Señor nos puede dar oportunidades de estar en su presencia. Pero el Señor le responde lo siguiente: mujer, no sabéis lo que pedís. Te pregunto, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Esa pregunta se la hizo, como diciéndole: sí, tú estás pidiendo algo de mí, pero ¿estás dispuesta realmente a caminar ese camino de quebrantamiento? ¿A caminar ese camino de beber esa copa de sufrimiento que posiblemente tenga que ver con tus actitudes naturales, pasadas? A veces no nos despojamos, hermano, de todas aquellas actitudes que nosotros vivíamos antes, acciones que tomábamos antes. Y el Señor nos está pidiendo que caminemos ese camino de la cruz. Nos pide que bebamos de la copa que Él bebió, porque no solo nos está llamando a ser creyentes, nos está llamando a ser discípulos de Él. Y dice Lucas 14:27, lleva su cruz
y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermano, yo por mucho tiempo, se lo confieso, posiblemente a usted le haya pasado también lo mismo que yo le voy a contar. El significado de esta escritura, yo lo entendía como hay un sufrimiento que tengo que llevar. Tal vez una madre con su hijo que está mal, está en una vida desordenada y no toma los pasos del Señor. Tal vez un esposo con el que no se puede lidiar, no se puede vivir, está sufriendo. Y la frase común cuando esos casos se presentan es: tienes que llevar tu cruz, hermano. Tienes que llevar tu cruz, hermana. Como diciendo, ese es tu cruz. El sufrimiento que Dios ha puesto en tus hombros, en tu espalda, para que tú lo lleves. Hermano, no es así. El camino de la cruz es otro. El significado de la cruz es el quebrantamiento del hombre natural para poder revivir a una vida nueva en Cristo. Para poder realmente tomar el camino de victoria que el Señor quiere que cada uno de nosotros tome. No significa un sufrimiento carnal que yo deba llevar. Recuerdo en los primeros tiempos del cristianismo surgieron corrientes, hermano. Tal vez usted lo sabe. Corrientes religiosas que tomaron la decisión aún de flagelarse el cuerpo, de provocarse sufrimiento, porque creían y tenían entendido que a través de eso podían ser purificados. Y se encerraban en cuevas, se encerraban en conventos para poder hacer todo esto. Hermano, eso no es el camino de la cruz, eso no es el significado de la cruz. Lo que significó la cruz para Jesús es lo que a nosotros nos debe importar. El quebrantamiento del hombre carnal, del hombre natural, para dar vida entonces a una nueva criatura en Cristo Jesús. Este requisito, el mismo Señor se lo reveló a Pablo. Usted sabe que Pablo no conoció personalmente al Señor. Él no lo conoció personalmente, tuvo un encuentro con él. Y vino el Señor y le reveló a Pablo. Y le dijo esto. En Lucas 14:27. Y le dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque el que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hermanos, Dios sigue pidiéndonos que nosotros entendamos realmente qué significa el total de la salvación en nuestra vida. ¿Qué significa que hemos sido rescatados? ¿Y qué significa que hoy nosotros podamos estar juntamente crucificados con Cristo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Haya pues, dice Filipenses 2, del 5 al 9, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que hizo, hermano, dice la palabra que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición de hombre, dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Pero qué pasó? Dice la Escritura, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermano, quiero terminar con una reflexión para su vida. Usted que me está escuchando, usted que me está viendo, debemos preguntarnos,
Si nosotros realmente debemos o deseamos experimentar y vivir una semejanza en la resurrección de Cristo en nuestra vida, deseamos realmente una transformación de vida y llevar reales frutos de arrepentimiento, deseamos estar tal vez al lado del Señor siempre. Romanos 6 del 5 al 10 nos dice lo que debemos hacer. Porque si fuimos plantados, dice la palabra, juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Dice la palabra también, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Hermano, es tiempo de reflexionar y accionar en lo que Dios nos está pidiendo. Dios no nos está llamando a vivir una religión, nos está llamando a vivir una relación con Él. Nos está llamando a caminar juntamente con Él, ese camino de la cruz, ese camino que nos va a llevar a la promesa que Él tiene para nosotros el día de hoy y siempre. Tomar la copa que Jesús tomó, ese camino que nos quebranta, tomando la cruz, óigame bien, cada día, y encaminándonos entonces a seguir a aquel que nos ha dado la vida verdadera. Yo quiero que ahí donde estás, pedirte, por favor, toma un tiempo, cierra tus ojos. Y quiero que en este momento pedirte que te pongas delante del Señor y puedas poner en sus manos tal vez aquellas cosas que no has dejado morir en tu naturaleza anterior, áreas de vida que corresponden realmente a nuestra naturaleza, pero que no corresponden a la vida nueva y a la nueva criatura que Dios permitió que fuéramos. Reflexiona por un momento y pidámosle al Señor que nos ayude, que nos arrepintamos, sí, pero arrepentirse es dar una vuelta 360 grados de donde yo iba. Tenemos que hacerlo, porque al final de cuentas muertos estábamos, hermano, pero el Señor nos dio vida con un propósito: vivir para hacer gloria de Él. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, pero por lo que tú nos llamas a hacer en esta vida que tú nos diste. Te damos gracias porque fuimos rescatados, Señor, de una vana manera de vivir. Y te damos gracias también porque sabemos con certeza que ya no vivo yo, porque tú eres el que vive en mí. Perdóname, Señor, si no he dejado morir aquellas áreas, Señor, que no son de tu agrado, que no glorifican tu nombre. Quiero entregarlas a tus pies. Quiero entregarlas para que, Señor, me permitas con tu gracia, tu poder y tu perdón caminar de una manera diferente de aquí en adelante. Gracias te doy por la oportunidad, Padre Santo. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús, que nos ha llamado a una nueva vida en ti. Todo esto, Señor, lo reconocemos. Siempre lo reconoceremos y siempre te lo agradeceremos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Y su iglesia dice: amén. Que el Señor le siga bendiciendo.
De cierto os digo que el que guarda mi palabra no verá la muerte jamás. Amén. Dios es bueno y solo por su gracia y su misericordia es que estamos aquí. Y yo le invito a que nuevamente se ponga de pie y que juntos exaltemos el nombre de nuestro Señor, que aclamemos con toda nuestra voz, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón.